Luego de una larga, o de por lo menos de un tiempo de investigación que llevó adelante la Fiscalía Federal de Resistencia, en realidad los tres fiscales, tanto el de Sáenz Peña como los dos de Resistencia y también el representante de Procunar, presentaron ante el juzgado a mi cargo un pedido de un requerimiento, digamos, fiscal, con distintas imputaciones contra el juez federal de presidencia Roque Sáenz Peña, que estuvo a cargo hasta ayer, y también contra determinados miembros de las fuerzas de seguridad por, digamos, la suposición o bajo la suposición de integrar una asociación ilícita destinada a manejar espuriamente procedimientos, expedientes, etcétera, calificándose los distintos hechos que ellos mismos describen como cohecho, encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato, violación de los deberes de funcionario público, etcétera, ¿no? Extorsión, pidiendo además, luego de este requerimiento, que se ordenen distintas medidas que no las puede hacer por sí misma la Fiscalía Federal, que son los allanamientos y detenciones que parte de ellos se llevan a cabo en el día de ayer, que fueron los allanamientos realizados a distintos domicilios particulares de miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos el comandante Marangón, que justamente con la orden de detención que había salido se pudo verificar en el día de ayer que había terminado de fallecer, digamos, justamente en la mañana del día de ayer, y también contra otro miembro de la Gendarmería, que es quien fuera el comandante Farías, el comandante Farías que se había desempeñado oportunamente también en el escuadrón de presidencia de Roque Sáenz Peña, como también contra algunas otras personas que servirían de algún modo como partes, componentes de esta asociación, como lo dice la Fiscalía, Claro. destinada a cometer distintos tipos de delitos. Esos allanamientos se llevaron a cabo en el día de ayer, tanto en el domicilio de todos los imputados, y también se había extendido una autorización para que la Fiscalía Federal pueda tener acceso a los distintos expedientes que, según las propias consideraciones del fiscal o de los fiscales, se habrían cometido irregularidades o estarían, digamos, en el análisis de maniobras espurias por parte de los integrantes de esta organización. Así que se hicieron los allanamientos, se procedió a la detención de uno de los comandantes y se comunicó a la Cámara Federal también, dado que el doctor Aranda estaba subrogando por disposición de la Cámara Federal en el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, se puso en comunicación de la Cámara Federal, luego de lo cual quien les habla también resolvió que una vez que la Cámara se expida, recién íbamos a analizar la necesidad de la detención del magistrado, del oportuno magistrado, ¿no? Del doctor Aranda. Así que bueno, luego de que se realizaron los allanamientos, se secuestraron distintos elementos en el día de ayer en los distintos domicilios y se pudo tener acceso a los distintos expedientes, es que en el día de la fecha, y habiéndose presentado espontáneamente el doctor Aranda ante el tribunal por medio del abogado defensor y puesto a disposición también el pasaporte, no hay peligro de fuga. No hay peligro de fuga, como también, como ya se tomaron todas las medidas necesarias, decidí hace unos minutos no hacer lugar al pedido de detención, teniendo en cuenta que los riesgos que aducía la Fiscalía sobre entorpecimiento de la investigación se habían disminuido en tanto y en cuanto los allanamientos se llevaron a cabo, tuvieron acceso a los expedientes también quedan en el sistema del Lexien, digamos, o sea que esos no van a desaparecer, y que también el peligro de fuga se ve disminuido desde el momento en que se dispuso que el mismo no puede retirarse de la ciudad en tanto se lleven las actuaciones o los actos más importantes de las investigaciones se lleven a cabo, y no puede salir del país. Así que con esto es que de alguna manera ha quedado zanjada
esta situación de detención o no del doctor Aranda, que era lo que quedaba pendiente, solicitado por la Fiscalía. Por supuesto, hay un sinnúmero de medidas que se tienen que seguir haciendo, además de las indagatorias y demás, pero creo que esto era un tema que había quedado pendiente del primer requerimiento fiscal, ¿no? Así que, claro, que se acaba de resolver. Bien, ¿se puede saber cuáles fueron los resultados de los allanamientos de la jornada de ayer? Si fueron positivos, bueno, si se pudo... mire, y bueno, hay distintos elementos. Nosotros buscábamos, según solicitado también por la Fiscalía, que es quien hizo la investigación, se buscaban cualquier tipo de elementos que pudieran estar relacionados con las maniobras que supuestamente habría realizado la organización. Entonces, claro, celulares, computadoras, para poder intercambiar la información existente allí, que pueda dar algún tipo de asidero a la posición delictiva que presenta la Fiscalía, como también si existían algunos elementos relacionados con expedientes del tribunal. Bueno, se secuestraron dispositivos electrónicos, se secuestró también dinero en distintos lugares de estos domicilios que en principio podrían estar relacionados con el cohecho activo o pasivo que pudiera estar denunciando la Fiscalía, y también algunos partes de expedientes en algunos de estos domicilios, no grandes cosas, sino algunos, como algún arma sin registrar también. Bueno, hay muchos elementos ahora que seguramente la Fiscalía y también los peritos que se designen, como las partes que seguramente, no sé, si quieren pueden tener sus peritos de parte, van a tener acceso para realizar el análisis pertinente y desvirtuar o de alguna manera sostener la hipótesis delictiva presentada primigeniamente, ¿no? ¿Por qué la Policía Aeroportuaria fue la que realizó estos operativos? Y bueno, mire, porque la verdad es que nosotros hicimos tantos procedimientos últimamente, había personal de las fuerzas involucrado, días atrás también teníamos personal de Policía Federal que tuvimos que detener por hechos que son bastante similares. Parte de estas personas que detuvimos podrían también estar relacionadas con estas maniobras, también personal perteneciente a la Policía Provincial, la misma Gendarmería. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer es buscar una fuerza, digamos, que por lo menos no apareciera como con algún integrante involucrado en estas maniobras y que además viniera de otro lugar, porque el personal de la PCA o de la Policía Aeroportuaria que nosotros hemos utilizado vino todo desde extraña jurisdicción, ninguno de ellos pertenecía a la provincia del Chaco. Entonces, por lo menos evitar en lo posible que pudiera haber filtraciones o que pudiera existir algún tipo de sospecha de parcialidad o de connivencia. La verdad que estamos viviendo en un tiempo muy complejo, donde no sabemos bien en quién confiar, claro, son pocas las herramientas que tenemos y realmente, la situación que estamos viviendo nos pone en alerta y nos preocupa fuertemente, porque si las pocas herramientas que tiene el Estado para ponerlas en la lucha contra los delitos se están utilizando para participar en la delincuencia, la verdad que eso es bastante lamentable, y como tampoco sabemos dónde estamos parados, entonces por eso decidimos utilizar una fuerza cuyos integrantes están en extraña jurisdicción, ¿no? Así es. Doctora, bueno, usted más o menos lo decía, ¿no? Pero si se lograra, en este caso, comprobar la hipótesis que tienen los fiscales de connivencia de la justicia federal, de todas las fuerzas federales y provinciales involucradas con casos de este tipo, sería muy grave para lo que es el país, para lo que es esta parte del país en torno a lo que son estos delitos de narcotráfico y la penetración que tiene en el Estado. Y sí, la verdad que ya sabemos que estamos viviendo momentos muy complejos y donde existe un Estado paralelo delincuencial que tiene más fuerza tal vez que el propio Estado nacional. No nos pasa solamente a nosotros, a los países de la región y a otros países del mundo, pero bueno, nosotros por supuesto que tenemos que preocuparnos primeramente por lo que nos pasa alrededor y realmente
siempre digo que la corrupción está tan instalada que es parte de este sistema y tan aceitado que no discrimina en sectores, ni en poderes, ni en clases sociales, ni en estamentos, ¿me entiende? La corrupción está en la justicia, está en la policía, está en la sociedad, está en distintos lugares. Por eso, cuando hablan de jueces o que toda la policía es corrupta, la verdad que no es así. Hemos realizado procedimientos con personal de policía provincial que realmente ha trabajado muy bien, también con gente de gendarmería que ha trabajado bien, y también hay jueces que trabajamos honestamente, fiscales que lo hacen. Bueno, digo, en todos los ámbitos existen o digamos los tentáculos de la corrupción ha atrapado a elementos de cada uno de estos estamentos, pero eso no quiere decir que no haya todavía espacios donde estemos trabajando en pos de la justicia y de los principios y de la ley por sobre todas las cosas, y la Constitución Nacional, que es lo que debemos respetar. Así es. Doctora Aniela Imperio, como siempre le agradecemos estos minutos con nosotros, que tenga una buena tarde, muy amable. Bueno, lo mismo para ustedes, muchísimas gracias.